Pueblo ejemplar 2025, Val de Soto, cita obligada tras los premios Princesa de Asturias y varias anécdotas que ha dejado la jornada. Regaño de Felipe a Leticia y a sus hijas. También propuesta de matrimonio, sí, de un joven asturiano, en este caso a Leonor. Han estado jugando, han hecho de todo. Ahora vamos a ver las fotos. Esta es la ceremonia donde Leonor ha pronunciado un discurso. Estaban a 11 grados, nublado, pero bueno, el pueblo les ha recibido con muchísima emoción a Felipe, Leticia, Sofía y Leonor. Un paisaje verde asturiano. Ahora veremos. 102 hórreos situados en el concejo de Siero. Los vecinos, emocionados, celebraban el esperadísimo galardón que les ha hecho entrega la princesa Leonor este sábado 25 de octubre. Un día grande para el pueblo, está apenas a 20 minutos de Oviedo y bueno, pues la princesa de Asturias ha estado acompañada por sus padres y por su hermana. Se ha hecho desear. Este pueblo al parecer llevaba mucho tiempo presentándose a este galardón, así que lo han vivido con muchísima emoción. Desde las 9:30 de la mañana, pues prácticamente todo el pueblo, a gritos de guapos, guapas, vivan los reyes, la princesa, la infanta. Bueno, lo primero que han hecho ha sido acudir a una representación teatral, una pieza familiar sobre les patates a 40 pesetas el kilo. Esa ha sido un poco la ceremonia de bienvenida. Luego Felipe VI, ahora veremos las imágenes, yo creía que estaba jugando petanca y estaba jugando realmente cuatreada, que son los bolos asturianos. La reina se ha puesto la gabardina sobre la chaqueta que llevaba a media visita porque, bueno, pues había mucha humedad. Ya digo que no les ha hecho el mejor tiempo, pero bueno, han disfrutado. Han visitado también una exposición del Val de Soto de antaño, que bueno, mostraba diferentes elementos que caracterizaban al pueblo. ¿Qué más? A ver, han pasado por el barrio de la Iglesia para conocer los montajes teatrales de los sidros y les comedies, que es algo que se representa los domingos al salir de misa en el campo de la iglesia y delante de los chigres. Pasión escénica arraigada en Val de Soto. Y bueno, también ha habido desfile de carrozas que se celebra el lunes después del segundo domingo de agosto. Pero bueno, los reyes han tenido la oportunidad de conocer a los grupos de vecinos que cada año idean su carroza y desfilan en un evento que lleva 28 años declarado como fiesta de interés turístico regional. Se lo han pasado bastante bien. Vamos a comentar, si queréis, un poco los looks de Leticia, Sofía y Leonor. Voy a pasar un poquito por aquí para que les veamos. Justo al momento aquí que habla Leonor. Aquí yo creo que se ven bien. Bueno, han optado un poco por colores no vibrantes, oscuritos, más que de otoño, de invierno, Pero bueno, dicen que es ropa de entretiempo. A mí me parece un poco de invierno, pero bueno. Lo han calificado algunos medios como un día campechano y con un estilismo claramente comfy. Ha habido chascarrillos durante esta visita, que ha habido chascarrillos, ¿no? Pero también, pues eso, en un momento dado que se han salido del protocolo, Felipe les ha tenido que llamar la atención. Leonor ha apostado por ese look de plena inspiración otoñal, un top en azul vaquero. A ver. Aquí la tenemos, vale. A ver, lo voy a parar un poquito para que veamos los looks. Luego veremos un poco las fotos, las imágenes. Pero bueno, top en azul vaquero combinado a la perfección con un pantalón palazzo denim a juego. Ha elevado el conjunto con una chaqueta tipo sobre camisa en el color estrella de la temporada, un marrón anaranjado. A mí nunca me ha gustado ese color.
que ha lucido abierta y acompañada por un cinturón suelto, en plena armonía con unas botas de punta en el mismo tono. A mí no me ha gustado, lo digo ya. Ese color se llevará, será la moda, pero ese color de chaqueta no. Leticia y Sofía iban de otra manera. Leticia ahí la vemos con esa chaquetilla. Bueno, ahí lleva la gabardina encima. Una chaquetilla de corte recto en azul marino, confeccionada en un tejido de aspecto aterciopelado y adornada con bolsillos superiores, botones y cuello camisero. La ha combinado con un pantalón vaquero oscuro y la esposa de Felipe VI ha completado su look con unas botas de montaña debido, bueno, pues a las temperaturas. Y Sofía, en este caso, con una chaqueta muy similar, pero en color gris delfín, con bolsillos y sobre todo a mí, sinceramente, me ha parecido la que mejor ha ido vestida. Bueno, me gusta mucho la chaqueta de Felipe, que no dicen nada nunca del estilismo de Felipe, me gusta bastante la chaqueta. Pues eso, con pantalón vaquero, con botas negras y ya, prácticamente. Vamos a ver por aquí algunas fotos, aquí las vemos un poco mejor. Sofía aquí en este caso yo creo que bastante bien, en comparación con otras veces, creo no bien, muy bien. Voy a ensanchar un poquito la foto y así les vemos un poquito mejor. Y bueno, aquí con la chaqueta un poquito desabrochada, pues le queda un poco mejor a Leonor. Pero ya digo que no es su mejor look. Y Leticia es un poco Carmen Sandiego, pero va bien, va bien. Aquí la vemos a Leonor entre gaiteros. Y aquí vemos el look, Leticia ya sin la gabardina, muy juvenil, muy juvenil. Leticia con la gabardina destaca sobre sus hijas, pero en esta foto yo le veo más destacando a Leonor. No sé un poco qué pensáis. Igualmente, la que más me gusta es Sofía. No sé, tampoco el pelo recogido en este caso a Leonor. Le hubiera llevado un poco más como Sofía y creo que hubiera quedado un poco mejor. Bueno, aquí vemos a lugareños. Ha habido muchas sonrisas prácticamente durante todo este periplo, durante toda esta jornada. Hay que decir, antes de que se me olvide, que hoy ha salido una noticia de última hora, alarmante, pero que luego no era para tanto. Y es que encontraron ayer en los premios Princesa de Asturias una pistola de balines entre unos setos. Y que bueno, que levantó todas las alarmas en la seguridad. Claro, han dicho, encuentran una pistola en los premios Princesa de Asturias. No es una pistola de balines. Bueno, es verdad que dependiendo un poco de la potencia, se necesita reglamentación o no. Pero bueno. Bueno, aquí vemos a Leonor muy rural. Ha hecho un discurso. Pues eso, diciendo que bien se lo pasan aquí. Bueno, es una aldea, vaya. Desde luego el mejor sitio y tranquilo. Pero ha dado la sensación como vosotros aquí si os lo pasáis bien y yo pues como tengo que estar. Pues ahí vemos a buena parte del pueblo, los lugareños que se han vestido un poco también, a ver que esta gente no se vista así todos los días, un poco con la ropa tradicional. Porque ya digo que ha habido representaciones de teatro y demás. Muchos niños, muchos bebés vemos por aquí. Y bueno, foto familiar. Y aquí, pues eso, visitando un poco las cuadras. Aquí, ¿qué tal? ¿Qué tal vemos a Leonor? Es que tampoco el pantalón... No. Es que es un no total. Y tampoco, o sea, el pantalón de Sofía quizás un poquito más fit, ¿no? Más regular y no tan ancho, no sé. Aquí les vemos debatiendo un poco. Voy a ver, tengo por aquí más anécdotas que quiero contaros. Porque a Leonor le han pedido matrimonio. Nada, bueno, pues una gracieta. Un joven se le ha arrodillado un poco para pedir su mano. Bueno, pues con un rollo asturiano. Un poquito... pues eso... haciendo una escena divertida que formaba parte de una de las comedias, porque si no, evidentemente, pues esto no se lo dejarían. Bien, pues nada, vemos aquí más fotos, más imágenes.
La verdad es que en comparación con el año pasado que había más caras largas, aquí le vemos todo el rato sonriendo. Leonor, que no es muy de sonreír, aquí la vemos, pues eso, les están enseñando, pues eso, cómo hacer matanza y demás, cómo meten los salchichones. Madre mía. ¿No habrá visto Leonor esto en su vida? No sé, ¿eh? No sé. Tú dale a la manivela, dale, 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 que sale, que sale. Madre mía, yo odiaba esto, ¿eh? Alguna vez lo hice de pequeño, madre mía. En fin, bueno, aquí vemos a más gente de la escena, aquí con mazorcas. Y Leticia, pues igual, súper divertida. Ay, ¿qué hacéis? Tal. Este es el juego, los bolos asturianos, que es, a ver si lo digo, lo he dicho antes el nombre y ahora la cuadreada, puede ser. Pues eso, y yo me creía que Felipe estaba jugando ahí como petanca, pero chulo, chulo, la verdad. Bueno, pues nada, una escena bucólica, ahí les vemos a Felipe bebiendo sidra. Lógico también, ¿no? Y bueno, pues debatiendo un poco. Aquí miradas cómplices. Madre mía. Madre mía. Esto alguna gente lo va a escudriñar bastante. Y aquí, bueno, pues esta ceremonia aquí de bailes regionales. Ha estado bien, ha estado bien. Esta foto también divertida entre Felipe. Yo algunas fotos he pensado, digo, ¿las han hecho por inteligencia artificial? Porque en concreto a Felipe y a Leticia, verlos así sonreír, no sé, los que han hecho las fotos han cuadrado prácticamente los momentos, ¿no? Aquí, por ejemplo, Leonor, no sé. Bueno, se lo han pasado bien. Felipe ha estado todo el rato riéndose, incluso durante el discurso de Leonor, que era como, que por cierto, bueno, pues le ha dado el testigo, le ha cedido el testigo, lo ha dejado abierto. Voy a leer ahora a algún parrafazo de estos que dicen los medios, pero yo creo que seguimos sin saber un poco. ¿Veis? Pues esto es lo que digo yo, que si vas al campo, pues unos pantalones vaqueros un poquito más estrechos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, el marrón está anaranjado de verdad, o sea, fuera, 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 de verdad. Aquí, igual en el escenario. Y Felipe todo el rato con esa sonrisa. Aquí, bueno, más galardonados y tal. Supongo yo que el alcalde y todo. Era una verbena, era una verbena. Pero bueno, es lo que tiene que ser y me parece que eso también un poco acerca a la monarquía al pueblo. E igual aquí, pues igual todos sonriendo. Leonor. A ver qué tengo por aquí. Vale. Sí, dicen, el rey cede el testigo a su hija. Bueno, les han dicho cosas así del pueblo, pues tenéis el teatro en Vena, vaya día precioso que nos habéis regalado, sois ejemplares, lo habéis demostrado durante mucho tiempo. Dice, la primera vez que os presentasteis yo ni había nacido, pero creo que ha merecido la pena la espera y la paciencia. Esto lo ha dicho Leonor. Y ha destacado el trabajo de recuperación de tradiciones como los sidros y les comedies. Vale. Bueno, aquí vemos un poquito más charlando. Más fotos. Bueno, se han hecho selfies. Lo que pasa es que no he encontrado las fotos, pero han salido pues eso, haciéndose selfies. O sea, los vecinos iban prácticamente un poco casi de escoltas, protegiéndoles todo el rato. Y bueno, pues al final del acto se ha cerrado a cargo de la banda de gaitas que ha interpretado el himno de Asturias y han celebrado pues eso, un ágape. Yo creo que no han comido, que ha sido simplemente pues un aperitivo en el polideportivo, que ha ido un catering pues eso, a servir la comida. Bueno, pues este ha sido un poco el día. El año pasado yo recuerdo sí que hubo como más tensión o aparecieron más tensos. Aquí como han estado todo el rato de risas, pues en fin. Bueno, sí, la reina Sofía, ausencia. No, es que la reina Sofía tampoco fue el año pasado. O sea, aquí van los 4 y ya está, poquito más. Así que no sé qué os ha parecido. Bueno, el pueblo es precioso, la verdad. O sea, es un paisaje con las casonas y con todo.
A mí me inspira eso, tranquilidad y desconectar, En fin, nos vamos con esta bella estampa. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.